¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El maestro Eligio Ruiz, aquí para trabajar con ustedes lo que es un videíto relacionado con la segunda unidad de economía política, cual trata sobre que son la historia del pensamiento económico, cómo se dio esa historia, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. El pensamiento económico o corriente económica. Cuando se habla de esto, pues simplemente hablamos de la realidad que ha coexistido entre diferentes corrientes del pensamiento, eh, que lo que refleja simplemente son los deseos y los intereses de los grupos o clase dominante. Claro que no piensa lo mismo el empresario que el trabajador, ni tampoco el obrero industrial que el campesino. Mucho menos piensa igual el vaquero que los deudores o cualquier otro tipo de intereses. Cada uno lo ve de forma distinta. Además, persisten corrientes de pensamiento de otra época bajo la forma de tradiciones o de prejuicios y nueva forma de pensamiento, nueva visión, nuevo enfoque de cómo ven la sociedad a partir de este momento. Entonces, cada época trae consigo un periodo, una corriente de pensamiento que va ligada a elementos que son propios de la época. Muchas veces tú te haces preguntas, ¿qué intereses y grupo o clase social representan? Y si coinciden o no con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Esas son dos preguntas fundamentales que se hacen. Porque en economía no existen corrientes de pensamiento económico buenas o malas. Usted no podrá decir esta es la mejor corriente, esta era la peor, sino que se evalúan de acuerdo a su impacto a la sociedad y también se evalúan de acuerdo al avance que haya podido experimentar en términos económicos la sociedad. Por lo que no se hace un análisis de cuál fue la mejor corriente ni cuál fue la corriente que más impacto tuvo. La historia del pensamiento económico tiene antecedentes muy lejanos, tanto que hay autores que dicen que las ideas económicas son tan antiguas como la humanidad misma, y citan inscripciones, pinturas rupestres, tablillas, y también se citan elementos de la Biblia. Sin embargo, estos son también teorías de algunos tratadistas. Sin embargo, hablar de la economía como ciencia, hablar de la economía de forma sistemática, hay que hablar a partir del siglo XVI, cuando el desarrollo del comercio en escala mundial planteó problemas que existen en el desarrollo de esta disciplina. O sea, solo cuando el comercio salió de las fronteras y se situó a escala internacional, a escala mundial, entonces ya usted puede hablar del avance de la economía. Esto entonces podemos ubicarlas corrientes, las escuelas del pensamiento económico, las del siglo XVI hasta el siglo XIX, como fueron el mercantilismo, la fisiocracia, la escuela clásica, el marxismo, el neoclasismo. Todas esas fueron corrientes que existieron entre el siglo XVI y el siglo XIX. Ahora, ¿cuáles fueron las corrientes, las escuelas del pensamiento económico que surgieron a partir del siglo XX? Pues está el keynesianismo, está el monetarismo, está el estructuralismo o desarrollismo, que así también se le conoce, y también los nuevos clásicos o neoliberales. Estas son las corrientes ya más actuales, más próximas a nuestros tiempos. Es importante ubicar que dentro del siglo XVI al siglo XVIII, que es donde se ubican los mercantilistas, hay una corriente, hay unos autores, hay unos propulsores interesantes. Comenzamos con Adam Smith, que quien se le conoce como el padre de la economía científica. eh, y luego continuamos con David Ricardo, que está dentro de los clásicos, con Stuart Mill, John Stuart Mill, que también está dentro de los clásicos, y también está Thomas Robert Malthus.
Dentro de los neoclásicos marginalistas, entonces podemos ubicar a Alfred Marshall, a Leon Warren y a Irving Fisher. Por otro lado, tenemos el keynesianismo, eh, postulado por John Maynard Keynes, que ya es mucho más reciente, eh, y también encontramos a Carlos Marx con la nueva izquierda, y finalmente ubicamos el monetarismo y la escuela estructuralista. Estos son más o menos los periodos, los ciclos en que ha ido evolucionando la historia del pensamiento económico a través del tiempo. Y comenzamos con la primera escuela, mercantilismo. Hablar de mercantilismo es una corriente del pensamiento económico que tuvo su máxima expresión en Francia. No quiere decir que en otros países de Europa no se desarrolló, pero donde más tuvo su esencia en el siglo XVI bajo el mandato de Jean-Baptiste Colbert. Durante su mandato protegió e impulsó las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. Los mercantilistas, pues, tienen una característica que son fundamentales. Este pensamiento que decíamos tuvo básicamente en Francia, pero también tuvo sus arraigos en Inglaterra, Holanda y Alemania, principales imperios comerciales y navieros durante los siglos XVI al siglo XVIII. Concede una importancia central. El mercantilismo concede una importancia central al comercio, al dinero y al atesoramiento de comercio. Es la fuente de la riqueza de una nación. La riqueza se expresa ¿en qué? En oro. Eso es fundamentalmente para los mercantilistas. El oro, para ello decir que una nación era rica, que una nación era poderosa, era la nación que podía conservar, que tener atesorado gran cantidad de oro. Para acrecentar la riqueza y mantenerla, promueven un rígido sistema de controles a las actividades comerciales mediante las regulaciones, también a través de la imposición de aranceles, cuotas, monopolios vigilados por las fuerzas navales. Y esta escuela de pensamiento económico se le conoce por las 3 R: regulación, restricción y represión. Los mercantilistas sostienen la necesidad de un Estado fuerte que defienda a los monopolios comerciales. Desarrolla la teoría monetarista de la balanza de pago bajo el patrón oro. Y desarrolla también esta escuela el concepto de ventaja comparativa, según la cual un país debe especializarse en la producción de mercancía para la que dispone de recursos abundantes. O sea, un país se especializa en la producción de mercancía, en aquellos rublos, en aquellos renglones donde usted tiene suficiente materia prima para poder desarrollarlo. Estas son de las características que expresa el mercantilismo. El pensamiento mercantilista se puede sintetizar de la siguiente manera: minimizar las exportaciones de oro y plata. Para ello es imposible hablar de que usted pueda exportar oro y plata. Minimizar las importaciones de bienes, porque ello entiende que se deben producir dentro del territorio. Y cuando sea indispensable, importar, que se haga cambio de bienes internos y no de equivalente en oro. Por último, lograr mejores colocaciones a los excedentes internos a cambio del valor duro, es decir, de los metales preciosos. Se le conoce al mercantilismo como la corriente de los metales preciosos. Hay unas ideas fundamentales y hay algunos representantes. El comercio exterior es una actividad más importante que el comercio interior. El Estado juega un papel importante en la dirección y realización de la política económica. Y los representantes principales son Thomas Moon, desarrolló ampliamente la doctrina y principal objetivo el crecimiento de las riquezas nacionales. También está Eduardo Misselbain, que fue el primero en enunciar el concepto de la balanza comercial, y también está Antonio Serra, quien afirma que la industria es mejor que la agricultura por las ventajas que ofrece. Esas son de las ideas básicas del mercantilismo. Vamos a hablar de otra escuela, y ahora es la fisiocracia, los fisiócratas. Es una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundada por François Quesnay,
Roberto Turgot y Pierre Samuel Dupont en Francia. El máximo representante es François Quesnel. Este es el máximo representante de la escuela, aunque se hizo auxiliar, hubo otros que también le ayudaron, como Agnes Robert Jacques Turgot y también Samuel Dupont. Esta corriente tiene una definición en términos de que la fisiocracia quiere decir gobierno de la naturaleza. Los fisiócratas consideraban que toda la riqueza viene de la tierra y que de todas las demás ramas de la actividad, solo la agricultura producía más de lo que se necesitaba para mantener a los que ocupaban en ella. Mientras los mercantilistas hablaban que las riquezas estaban en los metales, los fisiócratas dicen que la riqueza está en la tierra. Esta corriente se desarrolló en Francia también, país fundamentalmente agrícola, durante la primera mitad del siglo XIX. Son considerados a los fisiócratas como los fundadores de la economía política. Para los fisiócratas, la fuente de la riqueza no es el comercio, sino la producción agrícola. Fíjense que los mercantilistas hablaban que estaba en el comercio exterior. Ellos dicen que está en la producción agrícola y que la tierra es la única fuente de excedente. Desarrollan la primera teoría del valor, desarrollan un concepto de clases sociales en base a la productividad y dicen que el trabajo agrícola es la única actividad productiva, o sea que lo demás, que no sea la tierra, no es productivo. Desarrollan el primer sistema de contabilidad nacional con el libro de François Quesnel, Le Tableau Économique, y reaccionan con la rigidez del mercantilismo defendiendo la libertad del comercio y tienen una teoría muy importante, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, decíamos que para los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute del resultado de su trabajo. Y también entienden que los gobiernos, contrario a los mercantilistas, que los gobiernos no deben interferir en los asuntos económicos. Entonces, decíamos que su frase fundamental es laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Vamos a ver algunas características, los objetivos de esta escuela. ¿Cuáles son sus características principales? Fomento de actividad agrícola, incremento de actividades productivas frente a las estériles. Ellos entienden que todo lo que no es agricultura es una actividad estéril. Interpretación de la realidad socioeconómica mediante el flujo circular de la renta. Recuérdense que renta es lo mismo que ingreso. Y el postulado laissez-faire, laissez-passer. ¿Cuál es el objetivo de la escuela fisiócrata? Enriquecimiento del Estado, fortalecimiento del poder real, ataque frontal al mercantilismo, apoyo a los intereses de la clase terrateniente y que haya una gran abundancia de capital, lo que lleva al liberalismo económico. Principios fundamentales: orden natural, laissez-faire, laissez-passer, énfasis en la agricultura, impuestos a los grandes terratenientes. Si solo la agricultura produce un excedente que el terrateniente recibe en forma de renta, solo este debería pagar impuestos. Ellos son categóricos con esto, que el que produce beneficios es el único que debe pagar impuestos. Y también otro de los principios fundamentales de la fisiocracia es la interrelación de la economía. Los fisiócratas analizan el flujo circular de los bienes y el dinero dentro de una economía. Ellos mantienen la idea de que la tierra produce alimentos. ¿Para qué? Para criar ganado y para vivir y comercializar. Luego, ambas cosas generan dinero. El dinero con el que se pagan las manufacturas. Y de ahí toda la riqueza sale ¿de dónde? De la tierra. Y la agricultura es la única fuente de riqueza. Eso entienden los fisiócratas. Vamos a pasar ahora a otra escuela, la escuela clásica. La escuela clásica, hay que recordar que los fisiócratas establecieron la base teórica y política de la Revolución Francesa, lo que dio muerte al régimen feudal. La manufactura se transformó en industria mecanizada. La revolución tecnológica, a partir de ahí, aparecen entonces las ideas que enriquecen esta corriente
enunciado por Adam Smith, David Ricardo y John Stuart. Los principales avances de la escuela son: establecen que la división del trabajo es la fuente de la productividad, o sea, que haya división del trabajo, que uno se especialice en un área y otro se especialice en otra área, por lo que concluyen que el mercado no puede ni debe tener límites. Al mercado no se le pone límites. Señalan que cuando los países o los individuos persiguen sus propios intereses con todas sus fuerzas, se ven conducidos por una mano invisible que los lleva a fomentar un fin que no formaba parte de las intenciones y que favorece a toda la sociedad. La escuela clásica tiene principales exponentes: Adam Smith, Juan Bautista Say, David Ricardo, entre otros que al final se agregaron como Karl Marx. Es considerado por muchos como la primera escuela económica moderna. Algunos autores la consideran así. En términos de economía clásica, fue acuñado por Marx para referirse a la economía ricardiana, la economía de Ricardo y James Mill y sus antecedentes. Por eso él fue quien le puso el término de economía clásica. Características de la escuela clásica: desarrollan la teoría del valor, el trabajo de los fisiócratas, aclarado que no es la productividad de la tierra, sino el tiempo de trabajo. Fíjense que para los fisiócratas la tierra es el principal elemento y que es el que da riqueza. Ellos dicen que no, que el principal elemento es el tiempo de trabajo, la fuente del valor y la fuente de toda riqueza. Establecen la división de la sociedad en tres clases sociales, como los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores, y la distribución del producto entre ellos según la aportación: tierra, capital o trabajo. Desarrollan la teoría de la renta diferencial y de los rendimientos marginales decrecientes, y la teoría del salario natural. Esta escuela fue una escuela que tuvo unos rasgos fundamentales, como las normas básicas, que el laissez-faire, el mejor gobierno es el que invierte menos. El mercado libre y competitivo determina la producción, los precios y la distribución de la renta. Ellos están en contra de que el gobierno intervenga, sino que se le deje al mercado. A excepción de David Ricardo, destaca la existencia de una armonía de intereses. Cada individuo, al tratar de alcanzar lo propio, servía a los intereses superiores de la sociedad. Se defendían a los hombres de negocio, pues eran los que realizaban la acumulación de capital. Los clásicos defendían la primacía del sector privado sobre el sector público, por lo que confiaban en la competencia. Dentro de esto, hay algunos teóricos como Adam Smith, quien decía que los bienes deben tener valor de uso. Después, en el intercambio, está el valor de cambio. Por lo tanto, los bienes tienen dos tipos de valor: valor de uso y un valor de cambio. Todos los productos deben usarse y tener valor de cambio. Esto quiere decir que si no se usa, nadie lo va a querer cambiar. Por ejemplo, el caso de oro y la plata tiene un alto valor de cambio a pesar de no ser muy utilizado. Y por el contrario, el agua y el aire no tienen valor de cambio y sí de uso. Teoría de Juan Bautista Say, que es otro de los miembros de esto. Él indica que la tierra no es el único agente natural que tiene fuerza productiva, pero es el único o casi el único que un grupo de hombres toma para sí con exclusión de los demás, del cual puede tomar sus beneficios. Otro de los teóricos es William Petty, quien decía que el trabajo es el padre y principio activo de la riqueza, y en tanto la tierra eran las madres. O sea, el padre de la riqueza era el trabajo y que la madre era es la tierra, según la teoría de William Petty. Pasamos ahora a otra corriente: el marxismo. Es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx, en su obra El Capital. ¿Cuáles son las principales características de esta corriente? Materialismo histórico, hablan de la mercancía, el valor de la mercancía, incluso se habla de que las personas tienen un fetichismo con la mercancía, algo así como una idolatría. La explotación de clase,
la explotación del hombre por el hombre, por eso estaban en contra del capitalismo, clases sociales en la sociedad capitalista y que se da una lucha de clase para poder permanecer. También estaban en contra de la religión y creían en la competencia en la producción capitalista, que se daba una gran competencia que llevaba a las personas a tener conflicto permanente. Karl Marx hablaba también de lo que eran las crisis periódicas del capitalismo y ellos establecían lo que era el feudalismo, que ya había pasado, pero que ahora ellos le llamaban socialismo como una sociedad ideal. Y también entendían en la planificación económica centralizada, que fuera el Estado que planificara todo, que fuera el Estado quien dirigiera todo el proceso. Algunas características de esta escuela, que fue dirigida por Karl Marx y Federico Engels, llevaron a la teoría objetiva del valor a su nivel máximo. Sus aportaciones fueron las siguientes. Marx desarrolla el método dialéctico y lo aplica a la historia, con la cual crea el materialismo histórico. Descubre que en toda sociedad existen fuerzas internas que se contraponen y cuyo enfrentamiento da origen al cambio. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, dijeron, determinan los modos de producción, su evolución, su destrucción y el nacimiento de una nueva forma. Crean la teoría de la lucha de clases. Ellos entendían que el sistema capitalista pues ya estaba en decadencia y que tarde o temprano él había ido generando las condiciones internas para su autodestrucción. Vamos ahora con los neoclásicos. La escuela neoclásica, también denominada escuela marginalista, eh, develaron condiciones del sistema de producción capitalista y anunció su destrucción. Estaban en contra de eso. Por supuesto que no les gustó esto a esta corriente y entonces aparecieron teóricos que intentaron un enfoque distinto a la teoría económica. Corriente que tiene como fundadores a Evans, Mengers y Wallace y se consolida definitivamente con Marshall, Pareto y Hill entre finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Se le conoce como síntesis neoclásica o corriente marginalista. El miedo que despertó la obra de Marx se exacerbó después de la Comuna de París en 1871. Ellos vinieron a contrarrestar lo que decía Carlos Marx. La nueva corriente se ocupó entonces del individuo aislado. Dejaron de analizar los productos, excepto en términos de costo de producción, y se centraron en el intercambio. Es decir, se centraron en el mercado. Crearon una teoría de los precios relativos de la mercancía y un concepto de la subjetividad de la utilidad. Desapareció el estudio del origen del excedente económico o utilidad y también el concepto de clases sociales. En la nueva teoría solo existían productores y consumidores. El valor dejó de ser mensurable, es decir, medible, y se convirtió en algo subjetivo dependiendo de las preferencias. Y comienzan a utilizar el término de la escasez. El individuo aislado es insaciable, se constituye así el eje de la actividad económica. Los precios quedaron determinados ya no por los costos y ganancias, sino por el equilibrio entre productores, productos y costos marginales, con utilidad cero. Alfred Marshall enfatizó la teoría a principios del siglo XX, inventando la curva de la oferta y la demanda, ¿verdad? La curva de oferta y la curva de la demanda, que ustedes han escuchado hablar de ella y que la han manejado, ¿verdad? Eso fue elaborado por Marshall y permitieron que el mejor desempeño de la economía nacional era la eliminación de los desequilibrios y la crisis que dieron origen a los errores de la economía política. Entonces, todo esto hace que esta escuela neoclásica marginalista quisiera que ya aquellas teorías de la muerte del capitalismo que anunciaba Marx quedara así desconocida y olvidada. Sepultaron la teoría de Karl Marx. Para esta escuela, la economía es la ciencia dedicada al análisis de la forma en que se administran los recursos, que siempre son escasos,
Esa distribución la hace el mercado. En realidad, los principales conceptos de esta escuela fueron apareciendo a final del siglo XIX con la llamada Ley de Say, que establece que la oferta crea su propia demanda y que la economía funciona en equilibrio. Sostienen que no hay posibilidad de crisis como pensaba Karl Marx. Karl Marx era quien entendía que el sistema capitalista estaba en crisis. Esta escuela nació en 1870, luego del análisis clásico. Principales características: modifica las ciencias económicas. Definitivamente los neoclásicos modificaron las ciencias económicas. Le dieron impulso al análisis económico, impulsaron una forma de investigación. Esta escuela influyó bastante en la economía y se oponía a la teoría clásica. Los grandes economistas, ya habíamos dicho, Karl Menger, Stanley Hebel, que era inglesa, y Leo Wara, que era francesa. Aquí aparecen dos mujeres que le dieron un gran impulso a esta corriente. Relación con otra escuela del pensamiento. La economía moderna. Todos los economistas actuales se encuentran influenciados por la escuela neoclásica. No hay un solo economista actual que no haya tenido una influencia de la escuela neoclásica. Y la crítica que se le hace al neoclasismo es su análisis suelen ser exclusivamente estáticos y se fundamenta exclusivamente en el análisis de la psicología individual. Esas son las críticas que se le hace a esta corriente. Pasamos a otra corriente y es la escuela keynesianista, el keynesianismo de John Maynard Keynes. Eh, Esta disciplina económica produjo una auténtica revolución keynesiana que aparcó los pensamientos económicos clásicos, basado en el liberalismo y en el laissez-faire. Características de la escuela keynesiana: inversión pública. Ellos creen en la inversión pública, creen en la creación de empleo por parte del Estado, creen en la generación de ingresos, creen en la demanda global, creen en la inversión privada y también que todo esto puede producir un crecimiento económico. La crítica contundente a los argumentos de la teoría neoclásica fueron planteadas por la misma realidad económica. La crisis de 1929 fue la que dio el impulso para que este gran economista, viendo que hasta ese momento solo se conocían aspectos microeconómicos y no se establecía una interrelación entre variables económicas, él planteó que a partir de ahí surge una nueva escuela económica, una nueva corriente económica, una nueva área económica que fue la macroeconomía. Por eso a Keynes se le conoce como el padre de la macroeconomía. Criticó las posiciones neoclásicas, señalando que el equilibrio general era solo una de las posibilidades del sistema económico. Estableció lo que eran las políticas monetarias y la política fiscal, que hoy se utiliza mucho en el trabajo de la macroeconomía. Y la base de su teoría fue las expectativas. También, también que el Estado debería invertir y que el Estado debía tomar decisiones para mejorar la situación. Entendía que en situaciones de crisis el Estado estaba llamado a hacer grandes inversiones para motorizar y para que la economía pueda desarrollarse. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público, ustedes han oído hablar mucho de esto, aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Ahora con esta pandemia que tuvimos, se puso muy de boga, muy en moda estos postulados de esta corriente keynesiana. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces, la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos. Años antes, Karl Marx ya había dicho que la crisis era el resultado de la imposibilidad de vender. Entonces, él entiende que el Estado tenía que estimular la demanda para que se consuman, estimular a la gente para que demande bienes y servicios y de esa manera la economía pueda ir
creciendo. Otra escuela del pensamiento es el monetarismo. Monetarismo. Surgió luego de la Segunda Guerra Mundial y llegó para ponerse en duda la tendencia de los primeros de los keynesianos, quienes ponían mucho énfasis en la política fiscal en que se daba durante los años 1935 a 1960, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. El origen del monetarismo actual se puede encontrar en la propuesta elaborada por John Stuart Mill como respecto a la dependencia general de los precios. Además de John Stuart Mill, hubo otros que también hicieron sus aportes y que podemos hablar de algunas de estas características que tenía esta corriente. No todos estaban de acuerdo con esta intervención perniciosa del Estado. Eso es una de las debilidades que tiene esta corriente, sino que habían economistas que aunque eran monetaristas no estaban de acuerdo que el Estado interviniera. La inversión pública quitaba oportunidades al sector privado. Ellos no estaban de acuerdo que el Estado fuera que hiciera la inversión pública, sino que hubiese una combinación, que hoy se habla, que haya una combinación del sector público y del sector privado. Sobre todo cuando la teoría keynesiana dio origen a la llamada economía del bienestar, que buscaba usar el poder estatal para controlar el crecimiento excesivo de los precios, desarticular los monopolios y ordenar las actividades de la empresa. La Escuela Monetarista de Chicago tuvo su máximo representante, que fue Milton Friedman, al frente, y fue una nueva corriente dentro de la corriente monetarista. Advirtió al gobierno, no tiene más que dos fuentes de financiamiento: la emisión monetaria a través del Banco Central y el cobro de impuestos. Es la única dos fuentes para Friedman que el gobierno tiene para conseguir dinero. Si aumenta la cantidad de dinero en el mercado, disminuye su valor y los precios de la mercancía aumentan. Si se reduce la cantidad de dinero circulante, aumenta su valor y los precios bajan. Esas son dentro de los postulados que tiene esta corriente de lo monetario. Vamos a hablar del neoliberalismo. Los nuevos neoclásicos o neoliberales o neoliberalistas, durante la década del 80 del siglo pasado apareció una nueva corriente de pensamiento económico impulsada desde la Escuela de Chicago, que ya vimos, de Milton Friedman y de Cambridge en los Estados Unidos. Se le conoce a ellos como los nuevos neoclásicos, pero también se le conoce como neoliberal. Su planteamiento central fue la crítica a las teorías expectativas de Keynes y la sustitución del concepto de expectativa racional de Robert Lucas. Su crítica se orienta por igual a keynesianos y a monetaristas, y su principal argumentación es la siguiente: los agentes económicos son racionales y anticipan la acción del gobierno y los mercados. Por eso las políticas que son enunciadas por los gobiernos no tienen ningún efecto en la economía, solamente importan las políticas o acciones no anticipadas. El neoliberalismo como conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Ellos no creen en los subsidios, no creen en la intervención del Estado. De acuerdo con esta doctrina, no debe haber plena libertad de comercio, o sea, no debe haber libre comercio, ya que este principio garantiza el crecimiento. Esta corriente ha sido muy criticada, muy vapuleada por muchas cosas que establece. Ha sido la corriente que le dicen la corriente del hambre, porque ha traído mucha hambre. Muchos políticos dominicanos pues se abrazaron a esta corriente. Es privatizadora, está de acuerdo con privatizar todo lo que es el Estado, reducir el Estado a una pequeña parte y quitarle parte del poder que tiene. La política monetaria y la política fiscal, en consecuencia, tienen que ajustarse a las expectativas de los mercados financieros. Es lo nuevo neoclásico, mejor conocido como neoliberales, sostienen que la única posibilidad de crecimiento de la economía es la globalización. Ellos creen en la globalización. La completa apertura de los mercados nacionales, abiertos, mercados abiertos, sin ningún tipo de impuestos, sin ningún tipo de frontera, destruyendo cualquier barrera que impida la libre circulación de mercancías. La completa apertura de los mercados financieros, la inversión extranjera, la total destrucción de cualquier intervención estatal en la economía,
y la total eliminación de las protecciones, eliminar los sindicatos, acabar con los salarios mínimos, con la jornada de trabajo o cualquier traba que obstaculice la libre circulación del trabajo o el ajuste automático de los salarios. Ellos no creen que hay que ajustar los salarios, no creen en los sindicatos, no creen ni siquiera en la conquista de los trabajadores. Como puede observarse, el neoliberalismo es un futuro anunciado de lo que se está ocurriendo en muchas naciones del mundo. Para ello, la mínima participación del Estado, poca intervención del gobierno, la economía le abre las puertas a las multinacionales para que inviertan, la adopción de medidas contra el proteccionismo, la oposición al exceso de impuestos y gravámenes, control de los precios de los productos y servicios por parte del Estado, es decir, se oponen a eso y creen que la ley de la oferta y la demanda es la que debe de resolver el problema de los precios y que la base económica debe estar formada por las empresas privadas. Ellos creen mucho en lo que es la empresa privada. Vamos a hablar ahora de los estructuralistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial vivió un periodo de gran auge, tanto que se conoce como la época dorada del capitalismo. Eh, A partir de ahí, la ciencia económica prometía que todos los países podrían crecer y alcanzar niveles de desarrollo similares a lo que los países más avanzados, pero hay evidencia que parecía existir un círculo vicioso de subdesarrollo, de dependencia y de dominación. Frente a esta situación surgió la corriente del pensamiento estructuralista, que su objetivo estaba en encontrar las causas del fracaso de los esfuerzos por crecer y diseñar políticas que permitieran el crecimiento de los países latinoamericanos. Dentro de sus características hablan del subdesarrollo y la conclusión no se dio en el campo teórico de la economía, sino en la economía real. Ellos hablan de la teoría de la dependencia, del círculo vicioso del subdesarrollo, de que hay países que mantienen ese círculo vicioso eh, que está basado también en la demografía, la alta natalidad y sobrepoblación produce miseria y la miseria impide el control de la natalidad. Ellos creen en el aborto, ellos creen en que cierto tiempo deben haber fenómenos para eliminar parte de la población. Una forma de que no hayan tantas personas y que los bienes puedan rendir. Como habrán notado, jóvenes, la historia de la corriente del pensamiento económico reflejan el enfrentamiento entre dos grandes vertientes. La corriente objetiva del valor, que defiende la teoría del trabajo como fuente del valor, y la de la riqueza. Y la corriente subjetiva, son dos corrientes, corriente objetiva y corriente subjetiva. La corriente subjetiva del valor argumenta que el valor depende de las preferencias subjetivas de los individuos y de la escasez de los productos. En resumen, podemos clasificar estas dos corrientes de pensamiento como sigue. La corriente objetiva del valor, que está basada en el valor trabajo. ¿Quiénes entran ahí? Los fisiócratas, los clásicos, los marxistas y los estructuralistas. Y la corriente subjetiva del valor, que tiene su preferencia en la escasez, ahí entran los neoclásicos o marginales y también entran los liberales. Bien, hasta aquí ha sido esta unidad número 2. Un placer para mí. Espero que este video le puedan sacar muchos resultados y nos vemos en otro video que tenemos preparado por ahí.